Muy buenas a todos y todas. Os damos la bienvenida a este webinar que trata sobre el entrenamiento más eficaz para la pérdida de grasa. Nos centraremos mucho en la parte del entrenamiento, pero evidentemente hablaremos de otras variables que pueden ayudarnos en este objetivo. Esperamos que lo disfrutéis, que os sirva de ejemplos, de aprendizaje sobre las bases en las que el cuerpo humano puede almacenar energía o combustible, y muchas otras cositas que os pueden servir tanto para vuestro día a día como para que vuestro entrenamiento de la mano con nosotros sea lo mejor posible. ¿Qué vamos a ver en toda esta presentación? Inicialmente veremos cómo gestiona nuestro cuerpo la energía, cómo nuestro organismo completo integra, sintetiza, produce, utiliza y luego, evidentemente, de dónde obtenemos esa capacidad para generar esa energía. Luego desterraremos algunos mitos relativos a la acumulación de grasa, el entrenamiento y la grasa, etcétera. A lo largo de toda la presentación vamos a ver también aspectos, aparte del entrenamiento, como hemos dicho, que nos pueden ayudar a perder porcentaje de grasa o a disminuirlo. Después nos centraremos en varios métodos y diferencias que a lo largo del tiempo se han ido viendo y nosotros ya las tenemos muy asentadas. Y finalmente aunaremos todo esto para generar o darle una especie de parte global o de visión global a toda una estrategia en la que el entrenamiento y la actividad física nos ayudarán a conseguir este objetivo. Pues bien, como hemos dicho, vamos a hablar sobre la energía de nuestro organismo. Esto es la bioenergética, ¿sí? Cómo los organismos vivos consiguen producir y utilizar energía. Y para ello os quiero hablar hoy de la mitocondria, que viene a ser esta imagen que vemos aquí, que es un organelo que se encuentra dentro de todas y cada una de nuestras células. Si pensamos en células, en el cuerpo humano podemos pensar en una célula de la sangre, por ejemplo, un eritrocito. Podemos pensar en una célula de la piel, en una célula de un intestino, en una célula del pelo, en una célula muscular, etcétera, etcétera. Todo nuestro organismo está compuesto de células y todas y cada una de ellas, que son billones, tienen distintos organelos dentro de ellas y todas ellas tienen mitocondria. ¿Para qué sirve la mitocondria? La mitocondria viene a ser aquella central nuclear que con muy poquito combustible es capaz de producir muchísima energía. Y ahora vamos a la parte de abajo donde veis una moneda que se llama ATP o adenosín trifosfato y esta viene a ser la molécula que se suele llamar como moneda de intercambio o divisa de la energía de nuestro cuerpo. Bien, entonces la mitocondria va a utilizar combustibles distintos para, a través de un montón de reacciones químicas, producir ATP. Y el ATP va a ser utilizado dentro de las propias células para hacer su función. ¿Qué función? Pues, por ejemplo, vamos a basarnos hoy, como hablamos del entrenamiento, en el músculo. La función principal de un músculo es generar tensión, que lo hace a través del sistema nervioso, ¿vale? Recibe órdenes del sistema nervioso, genera tensión y esa tensión es la que hace que podamos movernos o resistir fuerzas. Ya que movernos no es lo único que hacemos, también muchas veces intentamos no movernos porque una fuerza nos intenta mover. Bien, de ahí tenemos ahora ya una visión global y escueta, muy minimizada, de cómo el organismo puede producir todas esas monedas. Si imaginamos una sala de videojuegos, podríamos pensar en que yo necesito de un billete hacer monedas para ponerlo en la máquina y la máquina ya me deja usarla. Pues nuestros músculos y todas las demás componentes o sistemas de nuestro cuerpo necesitan de ATP, que es la monedita. Y yo le voy a dar un billete a mi cuerpo que viene a ser la comida y el oxígeno. ¿Vale? A través de estas dos cosas es capaz de producir esta monedita que es el ATP. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente. Y aquí vamos a ver ya cómo nuestro cuerpo acumula o organiza el combustible que le damos para obtener
dicha energía que nos sirve, pues lo dicho, para respirar, para ver, para movernos, para todo. Bien, tenemos varios combustibles. Nosotros no somos como un coche que tiene un único combustible, aunque ahora con los híbridos y los eléctricos ya vienen a ser algo similar a nosotros, los coches, que tienen varias fórmulas de crear esa energía que produce el movimiento de las ruedas. En nuestro caso vamos a tener un depósito muy grande, que son las grasas. Bien, las grasas dietéticas que ingerimos a través de la dieta y se pueden acumular en cualquier parte del cuerpo. Cuando digo cualquier parte, es en cualquier parte del cuerpo, incluido dentro del músculo. Bien, pueden ponerse debajo de la piel, puede ponerse alrededor de las vísceras, esa grasa tan peligrosa que llamamos visceral, que puede perjudicar a los órganos fundamentales. La grasa es necesaria, es muy necesaria, y hay muchas grasas a las que les tenemos mucho miedo, como puede ser la lipoproteína llamada colesterol, que es esencial para el funcionamiento del organismo. Bien, lo que pasa es que cuando es excesiva puede ser perjudicial. Entonces, debemos evitar que se acumule. Lo que se ha pensado siempre es que, por ejemplo, a nivel dietético, saliéndome de la parte de entrenamiento, a la que aún no hemos llegado, a nivel dietético, una dieta alta en grasas era perjudicial, pero luego se entendió que no era tan cierto, que hay que comer grasas porque son fundamentales y que hay que evitar el alto consumo de carbohidratos, sobre todo refinados. Pero bueno, vamos a hablar del depósito de carbohidratos. Viene a ser un depósito más pequeño de almacenaje que el de las grasas, solo se puede acumular en el hígado y en los músculos y por tanto se llena antes, se llena más fácil. Casualmente, las dietas bajas en grasas que se promovieron a través de los problemas cardíacos en los años, bueno, a principios de 1900, llevó a la conclusión de que había que comer más carbohidratos, menos grasa. ¿Qué produjo esto? Que los depósitos de carbohidratos estuviesen siempre llenos. ¿Y a dónde van los carbohidratos cuando ya no hay lugar en los depósitos? O sea, en los músculos y en el hígado, pues van a transformarse en lípidos y acumularse donde sea, es decir, en grasas. Bien, entonces al final todo acaba yendo a las grasas. Por poneros un ejemplo de esto, el foie se obtiene en la boca a través de una alta ingesta de carbohidratos desmedida que produce un hígado cirrótico y de ahí sale el foie. Lo que estamos ingiriendo cuando comemos foie viene a ser un hígado graso, que está muy bueno, pero que realmente es un hígado semi-enfermo. Y todo dado a través del alto consumo de carbohidratos. Entonces, pensándolo bien, cuando tenemos excesivos carbohidratos y los depósitos de carbohidratos que se llama glucógeno, ¿sí? La glucosa almacenada se llama glucógeno, están siempre llenos, todo lo que ingiramos a partir de ahí se va a transformar en grasa. Por tanto, nos interesa no tenerlo siempre lleno. Vamos a continuar a partir de aquí. Y luego, además, nuestro organismo tiene otros depósitos que pueden dar lugar a energía. De estos no vamos a hablar hoy para no enrevesar demasiado la temática. Y nos vamos a centrar en los otros dos, que volveremos a ir tocándolos a medida que hablemos de los sistemas de entrenamiento. Sí, como hemos dicho, los carbohidratos excesivos se transforman en lípidos. Y aquí un par de imágenes sobre qué comidas pueden representar grasas. Por ejemplo, hay grasas muy saludables, hay grasas no tan saludables. Todo lo que es procesado, evidentemente, tanto a nivel de grasas como carbohidratos, viene a ser lo peor. Casualmente, los carbohidratos que solemos ingerir más no vienen a ser las verduras y las frutas, como vemos en la imagen de la derecha, sino los cereales, en forma de pan, en forma de pasta, en forma de harinas distintas. Y esto hace que generemos siempre un consumo excesivo, es decir, este pan, esta pasta que venimos años estando acostumbrados a ellos, realmente para poder vivir sin rellenar o repletar nuestros depósitos de glucógeno al 100% día tras día, deberíamos entrenar como ultrafondistas, es decir, corredores y triatletas. Si no entrenamos de esa manera, normalmente nuestra dieta, si se basa en carbohidratos de tipo cereal, van a estar casi siempre llenos y esto puede ser un problema. Muy bien, pues aquí vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, aquí os he puesto la típica imagen de comidas ultraprocesadas que incluyen tanto carbohidratos como grasas,
cero fibras, nutrientes muy bajitos, ¿vale? Micronutrientes sobre todo muy bajitos, por no decir cero, y acumulación de tanto grasa como carbohidratos altamente palatables. Esto nos va a llevar siempre a una dieta pésima, con lo cual, esto ya lo sabéis, pero viene bien recordarlo, es importante no excederse con el consumo de este tipo de alimentos. Bien, pues con estas bases planteadas vamos a pasar a ver brevemente 3 mitos que es importante tener en cuenta a la hora de iniciar o continuar un proceso de pérdida de grasa. Cuando digo pérdida de grasa, voy a decir también adelgazar. No voy a decir perder peso. Y este es el mito. Siempre hemos entendido que lo que queremos hacer es perder peso. Y tener en cuenta el peso no está mal, porque es una referencia, pero esa referencia tiene que ser medida de la mano del porcentaje de grasa y a ser posible también de la masa muscular. Porque si en el proceso me concentro mucho o solo únicamente en el peso, puedo perder de vista que los porcentajes tanto de grasa como masa muscular pueden estar cambiando y yo mantener un mismo peso. Si yo mantengo un mismo peso, pero mi masa muscular ha aumentado bastante y mi grasa ha disminuido, he conseguido adelgazar, pero el peso continúa estando en el mismo punto. Con lo cual no nos interesa tanto concentrarnos muchísimo en cuánto peso, salvo que realmente para entrar en un normo peso, según mi altura, mi edad, etcétera, me haga falta perder bastante peso. En ese caso sí que es interesante tenerlo en cuenta, pero hay que ver, evidentemente, aún así, dentro del proceso, si estoy perdiendo masa muscular, lo cual no viene a ser nada interesante. Por otro lado, tenemos el mito de sudar. Mucha gente piensa, hoy por hoy incluido, que sudar significa que estoy perdiendo grasa. En algún momento se extendió el pensamiento de que la grasa se derretía y salía por nuestros poros. Y esto es un error como una casa. Sudar simplemente es una parte o uno de los métodos que tiene nuestro organismo de regular la temperatura. Cuando mi temperatura se excede de los grados normales o en los que podemos vivir con normalidad y todas nuestras células pueden ejercer sus funciones, nuestro cuerpo intenta regular esa temperatura. Es decir, si fuera, por ejemplo, hace mucho frío, pues mi cuerpo va a intentar aumentar mi temperatura interna para no congelarme o no morir por una hipotermia. Y si fuera hace mucho calor, va a intentar regular la temperatura interna para refrigerarme, para que no me dé un subidón, como cuando tenemos fiebre. Bien, ¿qué pasa? Que, bueno, en la fiebre es un caso particular porque nuestro cuerpo la utiliza para generarle una guerra, una batalla al posible virus o bacteria y intentar ganarla, ¿vale? Es como un método de defensa. Entonces, evidentemente, no va a intentar bajarla por sí mismo cuando de por sí la está subiendo para poder pelear. Bien, en el caso, en una situación normal, en la que no tenemos una enfermedad, ni un virus, ni una bacteria, pues evidentemente va a intentar regularla para disminuirla si fuera hace mucho calor. Si hago ejercicio, evidentemente la temperatura va a subir, porque estamos haciendo alto uso de reacciones químicas para producir ATP y con ello altas contracciones musculares. Bien, bueno, contracciones musculares y de otros tipos. Aumento de la tensión arterial por el bombeo muscular del corazón, aumento de la atención, con lo cual también gasto de todos mis sentidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en este sentido, no podemos perder de vista que sudar simplemente significa que se está regulando la temperatura interna. Venga, estupendo, pues continuamos. Bueno, no he dicho que, para que entendáis bien el mito anterior, cuando es verano y hago un entrenamiento X y sudo muchísimo, y luego es invierno y hago el mismo entrenamiento X igual y no sudo nada, todo se debe a la temperatura exterior. Mi cuerpo no necesita regular la temperatura interna mía, dado que la exterior ya me la está regulando y llegamos a un estatus equilibrado. En este caso, me paso al mito de que el ejercicio aeróbico o cardio, como se ha tendido a llamar, lo que pasa es que cardio puede incluir aeróbico y anaeróbico. El ejercicio aeróbico viene a ser un ejercicio cardiovascular
de media o baja intensidad, más prolongado en el tiempo. Y es el tipo de ejercicio que se ha usado a lo largo del tiempo para perder grasa. Esto es un mito, dado que no es necesario, nosotros lo podemos decir ya con la boca abierta, dado que ya se sabe hace muchos años que para perder grasa no es necesario hartarse de hacer este tipo de entrenamiento. Y ahora más adelante lo veremos más en profundidad. Y con esto pasamos entonces a los métodos de entrenamiento. Y el primero y principal, que es un poco la base de todos los entrenamientos en muchos sentidos, no solo en el objetivo pérdida de grasa, que es el que nos trae hoy, sino en el de fuerza musculoesquelética, en el de evitar fragilidad, en el de luchar contra enfermedades, en el de prevenir enfermedades, etcétera, etcétera. El entrenamiento de fuerza es el pilar base que no debería faltar. Antiguamente se pensaba mucho que el entrenamiento cardiovascular era el pilar base y realmente no lo es tanto como el de fuerza. Esto se ha ido viendo a lo largo del tiempo a través del método científico y se ha ido viendo que es bastante más importante y necesario mantener los niveles de fuerza y masa muscular altos y los niveles cardiovasculares vienen detrás de ellos. De hecho, con el entrenamiento de fuerza siempre va a aumentar en alguna proporción el VO2 max, que es la capacidad de oxígeno máxima que podemos tolerar o podemos metabolizar. Y, por tanto, el entreno de fuerza queda como pilar base. ¿En qué nos puede ayudar el entrenamiento de fuerza en la pérdida de grasa? Pues bien, el músculo es el tejido que más energía consume del cuerpo. Mantener una fibra muscular es mucho más costoso a nivel combustible para nuestro cuerpo que mantener una célula muscular que mantener una célula grasa. Entonces, para mantener la célula muscular necesita gastar o generar mucha más energía, ¿sí? Con lo cual utilizar mucho más combustible. Por tanto, a más masa muscular tenga, más me puedo permitir comer, por ejemplo. Y esto no es ninguna idea errónea. Evidentemente siempre tengo que tener en cuenta todos los otros factores que hacen que yo necesite una ingesta alta de calorías. Pero evidentemente a más masa muscular tenga, más me puedo permitir comer y si quiero mantenerla, más tengo que comer. ¿Sí? Esto siempre funciona así. Entonces realmente una dieta hipocalórica con ausencia de ejercicio o de entrenamiento de fuerza nos puede llevar a una bancarrota corporal. Nuestro sistema nervioso por lo general, o los sistemas en general, endocrino y nervioso, van a tender a poner, digamos, el mecanismo de estamos en guerra o estamos en situación de pobreza extrema. Es decir, que todo lo que entre, todo combustible que entre, toda caloría que entre, va a intentar ponerla en las reservas. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos interesa es crear una máquina altamente metabolizadora, una máquina de metabolizar combustible. Y eso se hace a través de la masa muscular que nos propone o que nos permite el interruptor del entrenamiento de fuerza. Y si lo planteamos así, el entrenamiento de fuerza viene a ser como un interruptor que desencadena un proceso en el que nuestro cuerpo quiere construir masa muscular y para construirlo nos hace falta el cemento que viene a ser la dieta, ¿sí? El combustible. Y como decíamos, en una dieta, por ejemplo, hipocalórica, la tendencia va a ser perder masa muscular. Por tanto, si además no entreno la fuerza, más todavía voy a perder esa masa muscular, con lo cual viene a ser un pilar básico. Por otro lado, tenemos el entrenamiento HIIT, que es High Intensity Interval Training, o entrenamiento interválico de alta intensidad. Sí, el entrenamiento interválico de alta intensidad, lo que veis en esta imagen es un burpee o burpee, que es un ejercicio en el que doy un saltito, luego bajo al suelo, estiro las piernas atrás, hago una flexión, vuelvo a subir. El entrenamiento interválico se puede realizar con cualquier ejercicio, aunque está definido, más o menos las bases se iniciaron a hacer con cicloergómetros, con bicicletas estáticas, y con protocolos muy concretos, pero hoy por hoy se sabe que se puede realizar de cualquier manera siempre y cuando midamos bien la frecuencia cardíaca, que viene a ser el valor biológico que nos demuestra que estamos llegando a las intensidades necesarias. ¿Qué tiene de beneficioso o de perjuicioso este tipo de entrenamiento?
Pues os lo explico con este gráfico de aquí. Tenemos por un lado el cardio clásico o aeróbico, como decíamos antes, y por otro lado el HIIT. En la gráfica del cardio clásico podéis ver que durante una hora de entrenamiento la tasa metabólica aumenta menos que en la del HIIT, ¿vale? Entonces metabolizo menos durante la parte del entrenamiento en sí y necesito una hora para luego generar lo que llamamos EPOC. El EPOC es el consumo excesivo de oxígeno durante el entrenamiento, que nos va a crear lo que llamamos la deuda de oxígeno. Es decir, que los tejidos de nuestro cuerpo han consumido muchísimo oxígeno y cuando ya paro de entrenar necesitan todavía un aporte extra de oxígeno para recuperarse. Y ese aporte extra de oxígeno supone un gasto incrementado de energía, por lo cual un consumo incrementado de combustible. Bien, esto quiere decir que con 12 minutos de entrenamiento de alta intensidad interválico puedo conseguir hasta 38 horas de EPOC, cuando con una hora de entrenamiento de intensidad media-baja puedo conseguir muy poquito tiempo de EPOC. Bien, este sería el mayor beneficio que podemos ver poniendo la alta intensidad contra la baja intensidad. En este momento quiero discernir entre lo que llamamos cardio o HIIT o tal, lo quiero discernir de la intensidad, ya que la intensidad realmente es lo que va a hacer que mis músculos se contraigan y le digan al corazón que bombee más rápido. Y todo eso promueva lo que llamamos metabolismo, que no es otra cosa que la puesta en marcha de toda nuestra maquinaria para generar todas aquellas encadenamientos químicos que vienen a producir ATP. O sea, que le dicen a la mitocondria, ponte en marcha. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente parte. Y aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo comentado en cuanto al entrenamiento de alta intensidad interválico. Tiene el beneficio, como hemos dicho, de la deuda de oxígeno, ¿vale? Entonces ese metabolismo incrementado durante más tiempo, lo cual quiere decir, resumiendo, lo que estando quieto voy a consumir más calorías que habiendo hecho un ejercicio de menos intensidad. Entreno menos tiempo, con lo cual necesito usar menos tiempo de mi día para dedicarle al entrenamiento. Y luego, evidentemente, tiene beneficios que van más allá de la pérdida de grasa, como son el aumento del consumo máximo de oxígeno, capacidad aeróbica, capacidad anaeróbica, resistencia al lactato. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando hacemos contracciones musculares, nuestro organismo produce subproductos de esas contracciones que vienen a transformarse en otras formas químicas que puedo aprovechar para generar más energía después. El lactato normalmente se genera en el músculo, viaja al hígado y en el hígado se resintetiza como glucógeno que lo puedo volver a utilizar como combustible para generar ATP. ¿Sí? Y la velocidad con la que mi cuerpo es capaz de coger ese lactato y enviarlo al hígado, que se llama tamponamiento en sangre del lactato, es la que voy a conseguir mejorar con este tipo de entrenamiento. Cuando no soy capaz de tamponarlo rápidamente, se acumula en sangre y tengo que descansar durante más tiempo para poder volver a la marcha. Las complicaciones que nos da este tipo de entrenamiento, pues que es difícil llegar a la intensidad objetivo y aumenta el riesgo de lesión, ¿vale? Por tanto, no es para todo el mundo. En este sentido, tenemos que tener en cuenta la parte mecánica de nuestro sistema musculoesquelético y no olvidarla, ya que si mi objetivo es pérdida de grasa y me olvido de que tengo articulaciones y esto puede llevar lugar a pequeñas lesiones, dolores, contracturas, etcétera, pues si se nos va el punto de vista de los principios del entrenamiento, lo perdemos un poco el norte por mi objetivo principal, pues evidentemente a lo mejor el objetivo hace que tenga que parar y volver a empezar al cabo de un mes o 2 meses cuando me haya recuperado de este dolor o lesión. Esto no vale la pena en absoluto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que seguir siempre un proceso y dentro de ese proceso llegar a entrenar a altas intensidades puede ser un gran objetivo, un buen objetivo, pero tengo que introducirlo progresivamente y de la mano de los consejos del entrenador. Vamos a pasar al HIST, que en este caso viene a ser High Intensity Strength Training o entrenamiento de fuerza de alta intensidad. En este caso no es un entrenamiento interválico,
y la base principal no es el trabajo cíclico en una bici, con burpees o con otro tipo de ejercicios, sino que es a base de ejercicios de fuerza. El entrenamiento HIIT viene a ser una especie de solución para el que no puede trabajar HIIT, que conlleva mucho más impacto, intensidades quizás más altas. El HIIT llega a intensidades muy altas, pero quizás no tan elevadas como el HIIT, por antonomasia. Luego ya se puede perfilar para llegar, tanto con uno como el otro. En uno se puede llegar a más bajo y en otro más alto, pero evidentemente el beneficio será menor si se llega más bajito. Y el HIIT simplemente se trata de ejercicios realizados de fuerza, realizados de manera muy lenta, evitando los picos de fuerza que puedan generar problemas articulares y generando una gran fatiga muscular, lo cual nos va a ayudar a generar también esa depleción de glucógeno. Esto evidentemente también pasa en el HIIT, la depleción de glucógeno que hablamos en la primera parte cuando hemos comentado cómo funcionan nuestros depósitos energéticos o de combustible. Bien, entonces todos estos entrenamientos son muy funcionales, son muy beneficiosos o atractivos a la hora de pensar en depletar el glucógeno y eso ayudarme en las horas siguientes, aunque esté en reposo, a que mi organismo consuma más del depósito de las grasas, ¿vale? Este entrenamiento viene a ser una especie de mezcla o sí, de fusión entre la fuerza y el cardio, priorizando la fuerza, y la metodología más o menos se puede ir adaptando a cada persona, pero la parte así más radical que se ha buscado sería entrenar aproximadamente 30 minutos por semana, un día a la semana, 30 minutos, máxima intensidad, gran agotamiento y gran recuperación necesaria de esas fibras musculares. ¿Vale? Es un entrenamiento bastante intenso al que si se puede llegar, no hay que desestimarlo, ya que nos puede evitar altas horas de entrenamiento semanales. Por otro lado, tendríamos lo que llamamos entrenamiento interválico, que viene a ser una combinación de ejercicios más de perfil aeróbico, cíclicos, anaeróbicos, de fuerza, etcétera, combinando partes de trabajo y partes de descanso. Bien, las intensidades a las que llegaríamos con este tipo de entrenamiento pueden ser variables. Pueden ser muy altas, pueden ser menos altas, pueden ser incluso bajas como plataforma para poder llegar luego a métodos de intensidades mayores. Hay que pensar mucho en él en personas que están en un proceso de entrenamiento y quieren llegar a entrar en intensidades mucho más altas sin los perjuicios a los que puede llevar. Y por último vamos a hablar del entrenamiento aeróbico, como hemos dicho antes, en el que el objetivo sería mantenerme durante mucho tiempo con intensidades medias bajas. Como hemos dicho, puede ser interesante como complemento y no debería ser el único método para la pérdida de grasa y como he dicho antes, podemos incluso desestimarlo y sacarlo de la variable y conseguir perder grasa sin utilizar este método de entrenamiento. ¿Qué pasa con esto? Os explico. Si hoy salgo a correr o a saltar la comba, por ejemplo, es difícil saltarla a intensidades bajas. Normalmente en pocos minutos la frecuencia cardíaca aumenta muchísimo por la exigencia que nos lleva y estar una hora saltando la comba es bastante complicado, pero se podría intentar y conseguir. En la bici, por ejemplo, pasa lo mismo. Puedo salir a hacer rutas de bici de 2 horas, 3 horas, intensidades medias bajas, combinándolo con algún pico de altas, etcétera. Si yo utilizo hoy una hora de bici, mañana una hora y media, pasado 2 horas, y durante un mes me mantengo entre una hora y 2 horas, lo cual soy capaz de hacerlo y consume bastante energía durante el entrenamiento, aunque el EPOC no viene a ser tan alto, a menos que meta picos de intensidades bastante altas con puertos de montaña, etcétera, etcétera. Y mi organismo se va a adaptar. La que más se va a adaptar a todo esto es la mitocondria, que va a tener que utilizar mis combustibles para generar una energía X. Vamos a poner que durante un mes salgo una hora 3 veces por semana y al mes siguiente voy a salir esa misma hora 3 veces por semana para generar la misma energía. Mis mitocondrias, que son más eficientes ahora, van a necesitar la mitad de combustible, con lo cual voy a quemar menos grasas y menos glucógeno
que el mes anterior. Y el mes siguiente, tanto de lo mismo. Y cuanto más eficiente se hagan mis mitocondrias, menos combustible voy a necesitar para generar la misma energía durante el mismo tiempo de entrenamiento. Por lo tanto, viene a ser un entrenamiento altamente útil para nuestra salud mitocondrial, y eso es mucho decir en cuanto a salud se refiere, pero no es tan eficiente para nuestra quema de grasas, si ese viene a ser nuestro objetivo principal. Por tanto, para poder seguir quemando grasas con este tipo de entrenamiento, voy a necesitar cada vez dedicarle más tiempo. Y por ello, la gente que entrena aeróbico o le gusta correr o hacer bici, por lo general no se mantienen dentro de un perfil aeróbico, sino que van utilizando aeróbicos y anaeróbicos, y cada vez más empiezan a meter el entrenamiento de fuerza como pilar base de su entrenamiento y su preparación. No solo por el hecho de perder grasa, sino también por el hecho de que, aunque quieren una máquina altamente eficiente, sobre todo si van a competir, necesitan una máquina que también sea capaz de metabolizar a altas velocidades. Pues vamos a pasar entonces a ciertas partes que dentro de este objetivo que tenemos hoy en este webinar vienen a ser muy útiles para conseguirlo, como viene a ser la nutrición. Sobre la nutrición no voy a hablar mucho hoy, ya he hablado de ciertas partes, solo voy a hablar un poco de la base, un poco como sine qua non, pilar básico en cuanto a la nutrición se refiere para la pérdida de grasa. Para la pérdida de grasa, normalmente, salvo que hablemos de una persona con una masa muscular desmesurada, la cual ya ha ganado algo de grasa y quiere bajarlo muchísimo para tal, estoy hablando de un perfil más culturista, quitamos ese perfil de la variable, hablamos de la generalidad de la sociedad, la nutrición, si lo que quiero es perder grasa, necesito mantenerme las calorías que consumo ligeramente por debajo de las calorías que necesito, ¿sí? Las calorías que ingiero por debajo de las que necesito. Para ello necesito controlar muy bien la dieta, ¿bien? Porque esto se refiere no solo a la calidad de la comida, sino también a las cantidades. Aparte de esto, en la nutrición hay muchos temas que tocar, pero se lo voy a dejar a nuestro dietista Juanma para una segunda parte de webinar. Por otro lado, tenemos la psicología, y la psicología en cuanto a la pérdida de grasa se refiere también bastante más al control o al autocontrol que nos lleva a la dieta o al saber entender mi organismo, entender mis necesidades, saber cuando tengo hambre si es un hambre de perfil psicológico, es perfil hormonal, todo esto es bastante confundible y hay muchos truquitos que se pueden usar, pero sí es verdad que conviene muchas veces hablar de pues, otras historias, otros traumas que pueden existir. Cuando hablo de trauma no me entendáis como un evento único, sino, bueno, traumas respecto a la comida. Simplemente, por ejemplo, el hecho de que de pequeños nos hayan obligado a comer ciertas cosas puede crearnos un pequeño trauma, etcétera. ¿Sí? El hecho de acábate el plato, este tipo de situaciones pueden llevarnos a luego no tener una buena relación con la comida. Y por tanto es interesante hablar esto bien con un profesional que entienda o que te pueda dar herramientas para sortear todas estas situaciones. El descanso es nuestra herramienta invisible para la recuperación y esa recuperación es la que nos va a dar claridad mental para luego organizar todo lo que necesito para este objetivo. Tanto lo que voy a comer como lo que voy a entrenar, como el siguiente punto que es la actividad física, que no entrenamiento o ejercicio físico. La actividad física es toda aquella actividad diaria que hago aparte del entrenamiento. Y con esto digo al siguiente punto, que viene a ser una tabla en la que podemos ver reflejado las necesidades energéticas o gasto energético diario de una persona media, en la que vemos que abajo podemos ver la tasa metabólica diaria y solo con sobrevivir o vivir ya estoy consumiendo la mayoría de las calorías que necesito al día. Por eso os decía que por debajo de esa necesidad debería estar la ingesta, para que nuestro cuerpo necesite tirar de sus depósitos que están llenos. Bien, luego tenemos el NEAT, que es el Non-Exercise Activity Thermogenesis o el calor producido a través de la actividad creada que no es ejercicio. Por tanto, o me refiero a mínimo de pasos diarios, andar, subir y bajar escaleras,
limpiar la casa, bajarnos una parada antes de llegar a casa para caminar, no coger el coche, el ocio activo, no es lo mismo ir a una barbacoa y mientras me aso la carne me siento y me tomo una cerveza que mientras hace la carne juego con mis hijos al bádminton o a la pelota o les persigo y juego al pilla-pilla. Todo esto representa el NEAT y, como veis, no es una mala representación del total diario. Luego tenemos el EAT, que sería el Exercise Activity Thermogenesis o la necesidad de consumo energético o de generación de energía para el entrenamiento. El entrenamiento supone una parte interesante, pero es que además nos da otros tantos beneficios, con lo cual no es desestimable. Y por último tendríamos la termogénesis dada por la propia alimentación. El comer alimentos produce gasto energético o consumo energético de nuestro organismo también. Depende de qué alimentos, habrá mayor termogénesis o menor. De hecho, esto lo podemos hablar también con Juanma en su momento, pero si no me equivoco, las proteínas suponen el alimento que mayor termogénesis va a suponer. Por tanto, también es interesante el consumo ideal de proteínas. No voy a decir alto porque muchas veces eso genera un poco de duda en cuanto a la salud que puede suponer consumir proteínas en alta cantidad. ¿Vale? Y por último pasamos a resumir todo lo que hemos tratado en las 4 estrategias o estrategias eficaces en cuanto al entrenamiento para la pérdida de grasa. Me voy a ir un segundo a la parte más baja donde veis que pone entrenamiento polarizado, que son en la alta intensidad y el aeróbico de baja intensidad. Bien, estas dos polarizaciones son espectaculares. Lo que pasa es que, como hemos dicho, el aeróbico de baja intensidad nos va a requerir mucho tiempo semanal o mensual y el de alta intensidad es muy duro y nos acerca también bastante a la probabilidad de lesión, aunque el aeróbico de baja intensidad también puede acercarnos más a la probabilidad de lesión, ya que le dedico mucho tiempo. Por ejemplo, si corro, son muchos impactos sumados y eso puede dar lugar a descompensaciones musculares, etcétera. Pero si podemos conseguirlo, si nuestro músculo esquelético nos lo permite, polarizar el entrenamiento en estas dos partes sería lo ideal y luego mantener partes intermedias que nos mantengan en una tasa metabólica ideal, pero sin tener que irme a los extremos. Pero de vez en cuando plantear la mensualidad o el mesociclo, digamos, ¿no? El compuesto de a lo mejor 2-3 meses de entrenamiento en los cuales toco esas dos partes sería ideal. Evidentemente, como hemos dicho, movimiento diario, entrenamiento de fuerza como pilares básicos y con todo esto tendríamos una estrategia de entrenamiento perfecta para conseguir perder grasa. Sin más, termino la presentación de hoy y os recuerdo que en Neogym tenemos disponible siempre un sistema que intenta hacer hincapié en la pérdida de grasa o en la recomposición corporal que se llama Sistema Cuerpo Fit. Para dudas sobre este sistema podéis consultarnos y lo hablamos en persona. Os mando un saludo y espero que hayáis disfrutado y aprendido mucho en esta presentación.